Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Amén. Dios los bendiga por estar aquí en la presencia del Señor. Vamos a ir nuestras Biblias en Romanos. Les invito a abrir sus Biblias. Romanos capítulo 9. Bueno, no está nuestro hermano Enrique, está de viaje por trabajo y va a estar por ahí. Estemos orando por él y por su vida, que Dios lo cuide, que Dios lo guarde de los peligros, tentaciones que pueden haber por esos lugares. Amén. Estemos orando también por hoy día. Nuestra hermana Mari también viaja, así que vamos a estar orando más adelante por ella, por su vida, que Dios lo guarde también, que Dios cumpla su propósito en su vida. Amén. Lo importante es que nosotros, donde estemos, si nosotros está en nuestro corazón, en nuestra vida, siempre seguir al Señor en sus caminos, en su palabra, todo nos va a salir bien. Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces. Dios tenía una intimidad profunda con Moisés, pero Moisés había muerto. No se sabe cómo, pues Josué de una manera le reveló. Recuerden que el pueblo de Israel se manifestó la gloria en esa nación, de tal manera que nosotros no hemos experimentado la gloria como lo tuvo esa nación Israel. Y le dice: ¿sabes qué? Le dice Josué: solo te mando que te esfuerces. Y la palabra esfuerzo requiere muchas cosas, muchas situaciones que vamos a vivir en nuestra vida, que a veces no vamos a querer ir a la iglesia, se van a presentar momentos muy difíciles en nuestra vida como cristianos, a veces en nuestro propio hogar, malos entendidos en el matrimonio, en el hogar. Por eso Jesús dijo: tus enemigos serán los de tu propia casa, muchas veces, aún siendo cristianos. Pero dijo: mira que te mando que te esfuerces. En la vida nada se consigue si no hay esfuerzo. Y le dijo que seas valiente. Y si usted ve en la Biblia, en varias oportunidades Dios repitió esa frase: esfuérzate, esfuérzate, sé valiente. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Se requiere para seguir este camino, en verdad, ser valientes, porque dice la Biblia que son los cobardes. Dice que estarán ¿dónde? Ahí en el lago de fuego, ¿no? Ahí estarán los cobardes, los hechiceros. ¿Y por qué empieza por cobardes? Si usted ve cuando empieza Apocalipsis, habla primero los cobardes y después los brujos, todos los que aman. ¿Pero por qué cobardes? Porque dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Y Dios no quiere tener hijos cobardes. Satanás, ¿qué es lo que hace? Pone temores, inestabilidad, y ahí es donde el corazón se apoca del cristiano, el temor. Entonces, por eso que en la Biblia también en Efesios habla de la armadura del creyente. Habla de la armadura para la cabeza, habla de la espada, habla del cinturón y habla de la coraza de justicia, era que se ponía en la parte de adelante. Pero no habla de una protección para la espalda, no hay, porque Dios espera que sus hijos no corran. Si tú corres por la espalda te van a poner flechas, ¿no? Entonces el cristiano no corre, el cristiano enfrenta en el nombre de Jesús las situaciones, los problemas. Y así como Dios le dijo a Josué, Dios también nos dice a nosotros: esfuérzate,
Ese mensaje es para nosotros de fuerza, sé valiente. Tenemos muchas situaciones difíciles a veces, pero tenemos que enfrentarlos con la ayuda del Señor. Amén. Entonces vamos en Romanos capítulo 9, solamente voy a leer 5 versos. Nos ponemos de pie para leerlo y de allá se pueden sentar. Dice así, capítulo 9 de Romanos, dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que dice, lean conmigo, que tengo alegría, gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Tomen asiento. Entonces, en esta noche maravillosa, ¿por qué maravillosa? Porque hemos venido a alabar a Dios, porque hemos venido a escuchar su palabra, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es por eso que el día domingo es un día muy especial. Es un día que nosotros no podemos quedarnos en nuestras casas. Es un día que tenemos que estar aquí en la casa del Señor. El apóstol Pablo habla una verdad que hoy se ve en todo el mundo. Se ve en las grandes ciudades, en las pequeñas ciudades, porque tiene que ver con el corazón del hombre. Y donde está el hombre, su corazón no rendido a Cristo, siempre va a ser el corazón egoísta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay gente que, ¿cuántos han visto personas con polos que dicen, el único y más importante soy yo? Y una persona decía, ¿sabes qué? Acá hay una cosa, primero soy yo, segundo soy yo, tercero soy yo. Y eso habla del egoísmo. La gente es egoísta, ¿o no? En el trabajo, cuando te ven que tú quieres hacer las cosas bien, está la envidia, el egoísmo. En el estudio, en el colegio, el egoísmo, el individualismo, de que todo queremos para nosotros. Y eso se refleja en solo preocuparnos por nosotros y no nos preocupamos por los demás. Y eso tiene que ver también dentro de la iglesia, en nuestras familias y todo eso. Pablo aquí lo que está hablando es que Pablo, sabemos nosotros que Pablo es el apóstol a los gentiles. Él fue conocido por el apóstol, Dios lo llamó, le dijo, instrumento escogido me es este, para anunciar, dijo, y llevar mensaje a reyes, a los gentiles. Así que Dios había determinado, Dios había apartado a Saulo, antes de ser Pablo, para que él pudiera ser un apóstol a los gentiles, decía nosotros, a los que no teníamos a Cristo. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Entonces él comienza a predicar, a fundar iglesias, pero llegó un momento de que mucha gente le comenzó a criticar, a decir, Pablo predica a los gentiles, viaja, ha constituido iglesias en Galacia, Corintios, Éfeso, y nos ha dado la espalda a nosotros los judíos. No está llevando el mensaje de salvación a su raza, a su pueblo. Y eso llega a los oídos de Pablo, y es por eso que Pablo empieza con esta frase. Pero mire lo que dice en el verso 30, en el verso 37, que yo quiero leerlo. Dice 8:37: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando nosotros citamos estas palabras y decimos, somos vencedores, yo soy vencedor, cuando la persona te escucha, soy más que vencedor, es como si tú estuvieras expresando que esa victoria que tú tienes es con tus fuerzas. Ya soy más que vencedor. Si tú no lo citas completo y dices, por medio de aquel que nos amó.
¿Y de quién está hablando? De Jesucristo. Tú eres vencedor, tú eres vencedora, pero a través de Jesús. Sin Él no podemos hacer nada. Y dice, verso 38, por lo cual estoy seguro, y es de la seguridad que debe acompañarnos a cada uno de nosotros, que ni la muerte, escuchen, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa, ni ninguna otra cosa creada. Y ahí aquí está, ya ha hablado de potestades, ángeles, ahí está incluido hasta Satanás, porque Satanás fue creado, ¿no? Ninguna cosa creada, dice, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si nosotros hemos venido con temores, venimos con dudas, yo quiero recordarte esta palabra que dice, y ten la seguridad de que no hay nada que te pueda separar del amor de Dios, nada. Y esa es la seguridad que tenemos que caminar a donde tú vayas, a donde tú te encuentres. Yo sé que nuestro hermano Enrique se ha ido, está en un lugar lejos, cerca de la frontera con Brasil, por trabajo, y yo sé que va con esa seguridad. Son creo que 1 día y medio, 2 días de viaje. La seguridad de que Dios está con él, la seguridad de que ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni nada nos podrá separar del amor de Dios. Y cuando yo hablo del amor de Dios, hablo del cuidado de Dios. Cuando yo hablo del amor de Dios, hablo de la provisión de Dios. Cuando yo hablo del amor de Dios, hablo de todo lo que incluye, hermano, ser amado por alguien. Si tú amas a tus hijos, no lo vas a proveer. Si tú amas a tus hijos, no lo vas a cuidar. Si tú tienes ganado el amor de Dios, entonces tienes ganado todas las demás cosas. Dice que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo es en Cristo. Y Pablo dice esas palabras poderosas ahí, versos arriba, pero después dice en el verso 9, verdad digo, en Cristo, no miento. Él está diciendo, mira, yo estoy como parado delante de Cristo, y por lo tanto yo no puedo mentir. Juan dice, hoy dime la verdad, ya dime la verdad delante de Dios. Entonces cuando a ti te conjuran y te dicen delante de Dios, tú tienes que pensarlo 2 veces. No puedes mentir. Y Pablo dice de esa manera, verdad digo en Cristo, no miento. ¿Usted cuántos sabían que Dios sin Cristo no es Dios? Dios sin Cristo no es Dios. Algunos predican a otras cosas menos a Cristo. No tienen nada. Jesús dijo, yo soy el camino al Padre. Tú no puedes llegar al Padre si no es a través de Él. Y la Biblia sigue diciendo que todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Me están entendiendo? Si no fuera por Cristo, ni siquiera nosotros estuviéramos. Si no hubiera hermanos, si no estuviéramos nosotros, no hubiera un Redentor. Todo es Cristo, hermano. Cristo. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me honra a mí, honra al Padre. Y ahí está Pablo diciendo, en verdad os digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y él dice algo, hermanos, que cuando uno lo lee, dice que tengo gran tristeza. Y sigue diciendo, y continuo dolor en mi corazón. ¿Cuántos han sentido alguna vez en su vida una gran tristeza? La tristeza por problemas, por dificultades. Y Pablo dice, no solamente tengo gran tristeza, no dice tristeza, dice gran tristeza. Y dice, tengo continuo dolor en mi corazón, dice. Y el verso 3 dice el motivo, porque deseara yo mismo ser maldito. Anatema significa maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Cuando Pablo está diciendo estas cosas, cuando la gente le está acusando de que él no está predicando, le ha dado la espalda al pueblo de Israel, él dice, no, yo digo en Cristo y no miento. Puede ser que yo esté predicando, puede ser que yo esté ganando a gentiles, porque eso Dios me encomendó, pero yo tengo una gran tristeza en mi corazón y continuo dolor
en mi corazón, dice, que yo deseara ser mismo maldito, separado de Cristo, con tal que mi nación, Israel, sean salvos. Miren lo que dice Pablo. Miren esa actitud que tenía Pablo. Y ahí Pablo está triste, porque cada vez que él iba y predicaba el Evangelio, se oponían los mismos judíos. Tienes que circuncidarte, tienes que guardar la ley, tienes que hacer esto, lo otro. Lo perseguían, subió azotes, envidia, contienda. Algunos predicaban por contienda. Y Pablo, eran su misma nación, algunos eran sus propios enemigos. Y Pablo dice, en verdad yo estoy triste por la dureza del corazón de mis hermanos. Pero ¿saben lo que sucede muchas veces? Nosotros también muchas veces tenemos gran tristeza. Pero ¿saben cuál es la tristeza que nosotros debemos tener en nuestro corazón? Es por las almas. Pablo estaba triste por la salvación de la nación de Israel. Y él decía, porque deseara yo mismo ser maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, que son mis parientes según la carne. Por ellos, para que sean salvos. Y muchos de nosotros, ¿cuántos de nosotros sentimos esa tristeza en nuestro corazón cuando vemos en nuestra casa, en nuestra familia, que todavía aún falta? Falta el esposo, falta, si tienes hijos, tu hija, tu hijo, venir a Cristo. Falta tus primos, tus sobrinos que no conocen a Jesús, que cada vez que vienen las fiestas, los sábados, los domingos, en las borracheras, las peleas, las contiendas, y eso trae una gran tristeza en nuestro corazón. Yo sé que también trae una gran tristeza en el corazón de los padres, que tal vez no todos son cristianos y están orando, y se identifican con estas palabras de Pablo que dice, yo tengo tristeza y continuo dolor de mi corazón. Y puede decir, yo qué diera para que ellos fueran salvos, qué diera yo. Pero Dios determina de que Pablo ya había sido elegido, había sido escogido. Lo que nosotros tenemos que hacer es que nosotros recordar que tenemos una promesa de parte de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y nosotros tenemos que cogernos de esa palabra. Si nosotros creemos en Dios, le servimos a Dios, la seguridad de que Dios no puede fallar, la seguridad de que Dios ha dicho en su palabra, y decirle, Señor, tú has dicho que si yo creo en tu palabra, que tú vas a salvar a los de mi casa, sea tu esposo, sea tus hijos que están alejados del Señor, que lo han conocido, y eso trae tristeza a tu corazón, continuo dolor. Tienes que recordar esas promesas al Señor. A veces las cosas se ponen tan difíciles, cuando más horas parece que peor se endurecieran. Pero yo quiero decirte que nunca nosotros debemos de descansar, de esperar la esperanza. Pero hay otras tristezas que también están en nuestras vidas cuando nosotros nos metemos en problemas que nosotros lo buscamos. No estoy hablando de esas tristezas, no estoy hablando de ese dolor, sino estoy hablando de esa tristeza de que todavía hay mucha gente que conocemos que todavía están apartadas, están lejos de Dios. Lo que el enemigo de nuestras almas hace es muchas veces distraernos. ¿Y cómo nos distrae? Con cosas secundarias. ¿Cuál es el verdadero valor o cuál es el propósito por el cual está este lugar? Es para que la gente le conozca a Jesús. No hay otro motivo que estar acá. No es para reunirnos solamente a hacer vida social, de estar aquí. Es para adorar, para escuchar la palabra, pero también empezar con nuestro testimonio, con nuestra vida, a ganar a las personas que todavía no lo conocen. Yo escuché a unos jóvenes que me estaban haciendo unas preguntas y me decía, ¿usted es cristiano? Sí. Y un joven decía, yo también he sido cristiano. A un joven que yo estoy enseñando. Y los jóvenes dicen, no, pero tú ni pareces cristiano. ¿Que tú eres cristiano? Y se sorprendieron. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque muchas veces nosotros no damos un buen testimonio. ¿Y sabe por qué la iglesia fracasa? En que muchas veces nos vemos vacíos. Y a veces nosotros pensamos que solamente es vamos a hacer una campaña evangelística. Y traemos una persona, lo contratamos y que predique, como nadie lo conoce, no sabe cómo vive. Pero la gente nos observa y nos conoce. Sabe cómo nosotros vivimos.
sabe si somos cristianos o no somos cristianos. ¿Sabes quién lo sabe? Satanás y la gente, y los que viven contigo en tu casa. Y entonces, ¿cuál es el problema de la iglesia? ¿Por qué estamos así? Porque la iglesia ha fallado en su testimonio. Dice en Hechos 2:42 que la iglesia crecía, dice, y el Señor añadía. Pero si tú lees, y dice a los que habían de ser salvos, pero si tú lees líneas atrás, dice que nadie decía ser poseedor de algo, sino todos lo tenían en común. ¿Me entienden? Había unidad, no había hipocresía en la iglesia, no había grupitos por allá, por acá, hablando o mirándose de reojo ahí. Había una unidad. Cuando la iglesia está unida, ahí está la presencia de Dios. Cuando la iglesia está unida, dice que ahí desciende el aceite de Aarón por la cabeza, por la barba, de la cabeza a los pies, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero cuando la iglesia no está unida, cuando hay crítica, cuando nosotros no nos amamos entre nosotros mismos, la gente percibe eso. Dice, ¿por qué me voy a meter a ello? Si entre ellos se entienden, voy a meter a ello. Entonces nosotros tenemos que cuidar bastante nuestro testimonio. El apóstol Pablo dice que nosotros somos cartas leídas al mundo. La gente te está observando, te está mirando. Hoy que nos veníamos en la moto, estábamos buscando, es difícil encontrar una moto. Con nuestra hermana María pasó una moto y había una señora sentada en la moto y se para. ¿Ustedes también van a la iglesia? Porque me vieron con la Biblia. Sí, también vamos a la iglesia. Ah, suban, también la señora va a la iglesia. Entonces yo dije, pues a la iglesia, ir acá por arriba, ¿no? Y saben, ella llevó y lo llevó a los testigos de Jehová. Y ahí bajó la señora. Y nosotros no le dijimos nada. Ahí está nuestra hermana María. No lo dijimos a donde nos lleve, nada. Ella, yo no la conozco, esa joven mujer, ¿no? Y subimos en la moto y se vino caminando así, y se vino y se paró acá y nos dejó acá. ¿Por qué? Porque están observando, mirando. Saben que somos cristianos no solamente porque nos vestimos bien el domingo o porque llevamos una Biblia, tal vez por eso, pero más como nosotros, hermanos de Agente, nos conoces, que nos amemos los unos a los otros. No tanto porque llevemos una Biblia, porque cualquiera puede hacerlo, sino porque nos amemos los unos a los otros. Y saben una cosa, que nosotros no somos perfectos. Yo estoy aquí, no soy perfecto. Pero muchas veces cuando nosotros como hermanos nos comenzamos a señalar, tú eres así, tú eres asá, tú eres asá, cuando tú haces eso, haces juicio, es que tú estás en una posición mucho mejor que esa persona. ¿Sí me están entendiendo? Cuando tú le dices a una persona, tú eres orgulloso, tú estás diciendo que tú no eres orgulloso o orgullosa. Cuando tú le estás diciendo a una persona, le voy a decir en su cara sus errores, quiere decir que tú no tienes errores. Cuando tú quieres cambiar a una persona por los gritos, no lo vas a poder cambiar. ¿Y qué sucede en el matrimonio cuando la persona es creyente y el esposo no es creyente? Y a veces la mujer le hace problemas y sabe que no vas a la iglesia, se niega a darle su cuerpo. No es la realidad cuando son casados, o sea, es de la enojada o está enojada, no, y no lo atiende, no lo plancha, no lo cocina, lo voy a enojar, así enojada se va. Eso no es una buena medida para poder ganar a una persona inconversa. Dice en Pedro que las mujeres deben ser sabias, dice. ¿Cómo se gana? Primero orando al Señor, porque la mujer no puede ganar ni un alma. Es más, yo como pastor no puedo ganar ni un alma. El verdadero ganador de almas es el Espíritu Santo. Dice que Él convence al mundo. ¿De qué? De pecado, de juicio y de justicia. Tú eres un instrumento en la mano de Dios. Pero ¿qué sucede cuando tú empiezas a pelear porque, o tus hijos, no, a la iglesia, o al marido, no, a querer presionar? Peores. Pero cuando tú empiezas a orar, a clamar, a cambiar, a pesar de que él está duro, no quiere, pero tú le muestras tu cariño, tu amor hacia esa persona, porque el único que puede cambiar y transformar una vida es Cristo. Cuando tú intentas cambiar a tu pareja, hacerlo, y ves, te fijas en sus defectos, has fracasado. Jesús dijo que muchas veces nosotros miramos, solamente dice, la paja en el ojo ajeno.
y no miramos la viga que está en nosotros. Es fácil mirar los defectos de las personas, pero ¿quién mira los tuyos? ¿Y quién te los dice? ¿Y quién los te quiere corregir? El secreto está en que nosotros tenemos que orar al Señor. Padre, si mi hijo está andando torcido, endereza tú sus caminos. Padre, si mi esposo tiene un carácter terrible o mi esposa, cámbialo tú. Cuando nosotros comenzamos a juzgar, a prejuzgar, y este es así, es jodido, nuestro corazón se empieza a envenenar, se comienza a llenar de amargura, de resentimiento, porque tratamos de cambiar a las personas y las personas no van a cambiar porque nosotros queremos cambiarlo. Lo que tenemos que hacer nosotros es que orar que Dios los cambie, y Dios los va a cambiar. Cuando nosotros empezamos así a tratar de nuestras fuerzas, ese corazón se va llenando de tantas cosas negativas y ya nuestra oración no puede llegar a la presencia de Dios. Y muchas veces nos concentramos tanto en la queja, en la murmuración, y dejamos de lado, hermanos, nuestra comunión con Dios. Solamente Dios puede cambiar la vida del pecador, de la persona. Y cuando decimos, esta persona no cambia, ya es así, ya, tú estás dudando del poder de Dios, porque el único que cambia es Dios. Y dice la palabra que para Él no hay nada imposible. ¿Hay alguna cosa imposible para el hombre? Lo que para el hombre o la mujer es imposible, para Dios todo es posible. Cuando tú hablas de esa manera, tú estás limitando a Dios. Cuando dices, yo ya no cambio, no puedo, tú estás limitando a Dios. Dios puede cambiar la vida del pecador, del hombre más duro, de la mujer más dura. Dios puede cambiarlo, transformarlo con su poder. Nosotros tenemos que entender que la tristeza y nuestra carga y nuestro dolor debe ser por nuestras familias, por las personas, por las familias que no conocen a Jesús. Eso debe ser. Y nosotros como cristianos no debemos estar enfrascados en contiendas. Muchas veces se levanta la nuera contra la suegra, y se levantan, o al contrario, entre el esposo, los hijos, cuando nosotros debemos entender que tenemos que estar, hermanos, preocupados. ¿Por qué? Por la salvación de las almas. Ese es en realidad nuestro negocio, es nuestro trabajo. Para eso Dios nos ha rescatado. Para eso Dios nos ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable. Es eso, hermano. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos discernir en qué nos está entreteniendo Satanás. A veces damos cabida a otras cosas y no estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y Pablo dice que son israelitas, de los cuales son la adopción. Israel, lo bueno que tuvo, o la bendición que tuvo Israel, es que Dios los adoptó. Los adoptó a esta nación no por ser más numerosa, más fuerte. Eran poquitos, era una familia. Dios lo escogió a Abraham, a Isaac, a Jacob, y de ahí vino una nación. Y en la Biblia dice, yo traje, dice, llamé desde Egipto a mi primogénito, hablando de Israel. Dice, de los cuales son la adopción, Dios lo adoptó. La gloria. ¿Por qué la gloria? Porque fue la única nación que pudieron ver la manifestación de la gloria de Dios. No hay otra nación. ¿Quién puede decir hoy día que hay persona o un hombre que haya visto la gloria de Dios como vio el pueblo de Israel? Nadie. Israel, ¿sabe lo que hacía? Lo veía una columna de nube en el día y los tapaba del sol inclemente. Lo veían la luna, la nube físicamente. ¿Quién ha visto una nube ahora? Nadie. Ni una grande predicadora ha podido hacer eso. Nadie. La gloria de Dios. ¿Quién podía ver en la noche una columna como una antorcha de fuego? Y ellos podían caminar en la noche. Los alumbraba. ¿Quién pudo ver que sus zapatos no se desgastaran? 40 años en el desierto sus zapatos. Es decir, su zapato crecía. Y a veces que los niños iban creciendo, entonces el zapato nunca se desgastó, porque el zapato crecía conforme su pie crecía. Su ropa nunca se desgastó. Ponlo tú nada más un mes tu ropa en un tendal a secarse, se descoloriza, se vuelve raído, pero 40 años sobre sus cuerpos su ropa
y nunca se desgastó. Eran casi de 1 millón de personas, pero nunca se murieron de sed. Vieron de la roca salir agua. Vieron abrirse el mar rojo ante sus ojos. Cuando pedían carne, vieron que descendía del cielo las codornices, maná del cielo, comida de los ángeles. Dicen los investigadores que esa comida era tan nutritiva que tenía una ración completa de proteínas, todo lo que el cuerpo humano podía tener en el maná. Hermanos, vieron la gloria de Dios este pueblo. ¿Qué vieron? De ellos fue el pacto. Dios hizo un pacto con Abraham, con Isaac. La promulgación de la ley. Ellos recibieron la ley en el monte Sinaí, no nosotros los gentiles. Por eso que algunos dicen que ¿usted por qué no guardan el día sábado? Yo no soy judío. Esa promulgación de la ley lo hicieron en el Sinaí con el pueblo de Israel. Los gentiles no entran en esa promulgación. El culto, ellos tuvieron el culto, el tabernáculo, todo. Dios le dio sabiduría a sus artesanos para que pudieran confeccionar cómo iba a ser el interior, el arca del pacto. Todo eso Dios dio sabiduría. Cuando yo me puse a estudiar eso, como Dios le había dado a Ahitofel, un hombre de sabiduría, sobre toda obra en oro, en plata, en telas, yo me puse a pensar, dice, yo le voy a dar a él los planos, le voy a revelar y le voy a dar sabiduría. Yo muchas veces, hermanos, cuando estoy a veces estudiando, hay cosas que yo no entiendo. Así les digo. Y en ese momento yo me acuerdo de ese texto de la Biblia y le digo, Señor, tú que das inteligencia y sabiduría, necesito que tú me ayudes. Y estoy ahí investigando y logro desarrollar o encontrar la respuesta a lo que yo estoy estudiando. Hermanos, Dios da la sabiduría. Dios le reveló a David los planos del templo, cómo iban a ser. Lo reveló, hermano. Él no había estudiado arquitectura, no había ido a una universidad, pero Dios en sueños se lo reveló todo. Y él lo puso, hermanos, a escribir, graficar, y se lo dio a Salomón. Ahí está todo, y ahí están los materiales que tengo, todo así el templo. Porque, hermanos, Dios revela. Dios da sabiduría al que no tiene. La gloria de Dios, hermanos, estaba con el pueblo de Israel. Estaba también las promesas. Todas las promesas, hermanos, no faltó ni uno. Porque Dios cumple sus promesas. Y aquí, hermanos, lo que Pablo, si en su casa puede leerlo, el capítulo 10 y el capítulo 11, habla ahí, hermanos, el corazón de Pablo. ¿Cómo era el corazón de este hombre? ¿Sabe lo que significa, hermano, decir, yo tengo una gran tristeza y continuo dolor en mi corazón y deseo que yo no tener la salvación con tal de que mi nación todos sean salvos? Son pocos deseos que yo he tenido de que una persona tenga algo a costa de que yo pueda sufrir. Yo sé que ustedes lo han podido hacer. A veces su hijo se enferma, ¿no? Y como madre usted dice, yo quisiera que mi hijo no sufra, mi hijo, y yo estuviera pasando ese dolor. O quisiera que mi hijo, que le va mal en la vida, no está tan bien, yo sufrí toda esa necesidad, pero que ellos estén bien. Ese sentimiento es noble, ese sentimiento es bueno, que solamente lo pueden conocer los padres, Dios, y Pablo tuvo eso. Esas actitudes son los que acompañan, hermanos, a los verdaderos hijos de Dios. Es la actitud de desprendimiento. Es la actitud muchas veces que el mundo dice, no, pero reclama, son tus derechos, esto es lo justo. Y a veces cuando yo escucho, hermanos, esa palabra, lo justo, a veces yo vacilo un poco, porque muchas veces lo que para ti te parece justo no necesariamente lo es. ¿Me están entendiendo? Porque el hombre no sabe a ciencia cierta lo que es lo justo. Para ti puede hacerte lo justo. Yo creo que la palabra debía ser, cuando tú haces con alguien, transas algo, yo siempre le pregunto a una persona, le digo, mira, me va a hacer este trabajo. Tengo un colega, no me apoya, le digo, te voy a dar tanto, ¿está bien? Y me dice, sí, está bien, no hay problema. No, sí, me dice. O sea, lo hago que él me diga que está bien, que él acepte la condición que estamos tratando. Porque puede ser que le esté pagando menos, o puede que sea algo que a él no le parece conveniente. Entonces hacemos un trato y todo camina bien. No te debo nada, no me debes nada. Está bien,
Porque después no puede estar diciendo, hermano, no, que fue así. Yo ya le dije previamente, ¿no? Y con mucha gente yo he hecho así. Una persona que hablé se expresó mal y lo aconsejé, lo exhorté, después oré por ella. Que esto quede aquí, le digo, que no salga. ¿Está bien? Ah, está bien. Y lo primero que hizo, Entonces, yo creo, hermanos, que nosotros, como cristianos, vamos a tratar siempre de ser justos. Y esa es la actitud que debemos tener. Y esa es la actitud que tenía Pablo. Esa es una actitud de desprendimiento, es una actitud de sacrificarse él por su pueblo. Esa es la actitud que tiene un padre. Esa es la actitud que debe tener un líder, un pastor, por el bienestar de sus ovejas. Yo también, a veces cuando yo estoy así y veo que una persona a veces no tiene un trabajo, a veces yo estoy orando por esa persona para que Dios le dé un trabajo. Señor, bendice a esta persona. Padre, bendice a tu hijo. Y muchas veces cuando el hijo, esa persona es fiel en la iglesia, es como una carga sobre nosotros especial. ¿Me están entendiendo? Especial en qué sentido, de que Señor, bendice a tu hijo que te sirve. Pero también hay esas personas que andan así. Señor, también bendícelo. Pero lo primero, antes de que lo bendigas, endereza sus caminos, que se afirme en tus cosas, en tus caminos, para que goce plenamente tu bendición. Muchas veces, hermano, esa actitud es la que nosotros tenemos que tener, porque ¿saben una cosa? Porque Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Y esa fue la actitud que hubo en Moisés. Estaba en el monte Sinaí y escuchó música. Él estaba 40 días y 40 y dice, ¿qué es esto, Josué, que escucho yo? Música, flauta, danza. Y cuando se acercan habían hecho un becerro y lo estaban adorando, y las mujeres bailando, y se despojado de sus lo que le habían dado en Egipto, el oro, y lo habían derretido y habían hecho un becerro. Hermanos, vieron la gloria de Dios. Se había abierto el mar, habían tenido agua de la peña. Y yo quiero decirle, hermanos, que el corazón del hombre es así. Por lo general nosotros somos malagradecidos, y me incluyo. Somos malagradecidos, somos ingratos, y muchas veces no recordamos los favores que nos hacen. Y estamos siempre pidiendo favores, pero nosotros no lo damos los favores. Entonces hay ingratitud en el corazón humano, y Dios lo conoce mucho mejor que nosotros. El pueblo de Israel siempre está a la expectativa de que le den todo, pero era un pueblo muy duro de servicio, y estaban adorando y estaban postrándose. Y Moisés tuvo que clamar desesperadamente, Señor, por favor. Cuando dijo, los voy a destruir, Señor, no, por favor, mejor bórrame a mí del libro de la vida, pero no, por favor, a ellos no. O también a mí con ellos, si tú lo vas a destruir, a mí también sácame del libro. Hermanos, qué actitud de este hombre, qué actitud desprendida ese es un verdadero líder, un verdadero corazón de una persona, de un cristiano. ¿Y sabe lo que sucedió? Le dice, no, a aquel que obre mal, a ese le quitaré de mi libro. Porque Dios es justo, Él sí es verdaderamente justo. Y sabes una cosa, dice la Biblia, hermanos, y yo tiemblo cuando escucho esa palabra. Dice que Dios dará el pago conforme a la obra de nuestras manos. Se ha puesto a pensar, y tal vez se pueda confundir, dice, Dios nos salva por obras. Yo no estoy hablando de salvación, yo estoy hablándote del pago que Dios te da aquí en la tierra. ¿Me están entendiendo? De lo que aquí en la tierra tú haces, aquí lo cobras. Esa no es salvación. Es decir, de lo que tú siembras, eso es lo que tú cosechas. ¿Qué siembras tú? Si tú, por ejemplo, criticas a alguien, es como si tiras una piedra de la crítica y le tiras un piedrazo así, ¡plá!, a donde le caiga. La piedra del desamor, ¡plá!, la piedra de la desconsideración, son piedras. Tiras y tiras, sin misericordia le tiras. Pero ¿sabes lo que sucede? Esa misma piedra te va a venir a ti. Se te va a caer esa piedra. Pero ¿por qué me vienen estas cosas? Porque tú hiciste lo mismo. Y lo que tú siembras, eso es lo que tú vas a cosechar. Pero tú siembras comprensión, si tú siembras perdón, si tú siembras
docilidad, amabilidad, que a veces es muy difícil, y tú eres paciente, muchas veces eso mismo tú vas a cosechar. ¿Y saben por qué a Pedro lo mataron rápidamente, lo crucificaron, a todos murieron, Jacobo a espada? Y usted se ha dado cuenta que en la Biblia hay un personaje que no lo mataron. ¿Quién fue? ¿Quién fue el apóstol que no lo mataron? Y está en el Apocalipsis. Juan. A Juan no lo mataron. ¿Saben por qué no lo mataron a ese hombre? Porque ese hombre era conocido como el apóstol del amor. Es aquel que se recostaba en el pecho de Jesús, y Jesús le encomendó al cuidado de su madre. ¿Por qué no lo encomendó a Pedro? Porque era una persona así dócil, que se echaba con una confianza en el pecho de Jesús ahí. Amaba a Jesús. Fue que cuando se enteró que Jesús había resucitado, fue el primero que llegó corriendo, porque era más muchacho, al sepulcro. Fue el primero que cuando Jesús resucitó y estaba en la orilla del mar, se tiró del barco y comenzó a nadar, y llegó lo más pronto posible. Y cuando lo restauró Jesús a Pedro, le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo: ¿y qué será de este? Porque sabía que Jesús lo amaba. ¿Por qué Jesús amaba a este Juan? Por su carácter, por su actitud. Era tierno. Cuando usted lee la Biblia, dice: hijitos míos, si ustedes hubieran pecado, a abogado tenemos a Jesucristo el justo, el cual es el propiciador por vuestros pecados, y no solamente de ustedes, sino de todo el mundo. Hijitos míos, el maligno viene. Mire cómo hablaba. Y cuando dice que a él lo iban a matar, se levantó la gente. ¿Por qué lo van a matar? Ese es un anciano. Si ustedes lo matan, van a hacer más mal que bien. Todo lo amaban. Era amable, era amoroso, era cariñoso. Y el emperador no lo mató. Vamos a hacer que este viejito, vamos a ponerle a una isla, vamos a darle sus alimentos, su comida, que se muera mejor de viejito. ¿Se da cuenta usted, hermano? Yo quiero decirle, hermanos, que cuando uno siembra amor, cuando uno siembra eso es lo que uno va a recibir. Y la actitud que le decía para terminar ya que uno debe tener es que muchas veces debe ser de desprendimiento en nuestras vidas. Y termino con esto, cuando el desprendimiento de parte de Pablo, de parte de Moisés, el desprendimiento de parte de Abraham. Hubo un pleito entre Abraham y su sobrino Lot, porque ya sus ganados crecieron de Lot. Tenía bastantes ovejas, tenía camellos, ¿no? Y ellos cavaban pozos, y así que tenían que sacar pozos, tenían que formar cola, y Abraham con sus camellos, sus ovejas de sed, y no había cuando acabe Lot de sacar su agua, se peleaban problemas, tío y el sobrino. Y Abraham le dice: ¿sabes qué, Lot? No podemos seguir así, porque somos parientes. ¿Sabes qué? Le dice Lot: tómate mejor, ¿a qué dirección tú vas? La tierra, la que tú quieras. Si tú te vas acá al norte, yo me voy al sur. Si tú te vas acá al este, yo me voy al oeste. Y dice que hermano Lot se tomó la mejor tierra, se cogió las llanuras más verde, el verdor, donde había agua, ríos. Allá me voy. Y ahí florecía una ciudad grande que se llamaba Sodoma y Gomorra, y se fue hacia allá. Y Abraham, ¿sabe lo que hizo? Se fue, cumplió su palabra, se fue a los lugares más desiertos. Y por eso que Abraham fue conocido como cavador de pozos, porque donde fue Lot había harta agua. Se olvidó de cavar pozos. Abraham comenzó a tener que cavar, pero lo bueno, hermanos, es que como Dios estaba con él, pozo que él cavaba, pozo que había agua. ¿Me entienden? La bendición de Dios. Por su actitud, él parecía que había escogido lo peor. Tal vez la esposa le dijo: oye, Abraham, tú eres un tonto, porque ese es un mocoso y tú lo haces elegir lo mejor. Y tú, aquí estamos en estos cerros pelados que no hay ni agua. Pero ¿sabes lo que sucedió con Abraham? Dios le dijo: Abraham, sube a este monte. Dice que Abraham subió a ese monte. Le dijo: mira, Abraham, mira hacia allá. Y comenzó a mirar toda la llanura verde que lo había tomado su sobrino. Mira toda esta parte, el oriente, occidente, hasta el Jordán, a donde se pone allá. Toda esta tierra es tuya. A ti te la da y a tu generación. En otras palabras, Dios le dijo: mira, Abraham, es bueno lo que tú has hecho. Porque al final, Abraham está viviendo donde yo te he dado, lo que es tu bendición.
está prestadito, encargadito, porque al final todo esto es tuyo. Yo te lo voy a dar a tu generación, a tus hijos que vienen después. ¿Qué les quiero decir con eso, hermano? Dice que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza a eso. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Que nuestro corazón debe estar centrado en las cosas de Dios. Debe dolerse por las vidas, las almas, las personas que faltan venir a la casa de Dios, orar por ellos. Y si en tu casa todavía faltan, estar ahí orando, 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 orando. Nunca ceses con tu testimonio ganarlo. Tu testimonio es importante. Yo cuando me invitaron por el Día del Trabajador, saben que soy cristiano, y estaban mirándome, observándome si voy a bailar o no voy a bailar, a ver qué hago. Estuve un momento, comí una hora más y me retiré. Pero la gente está observando, la gente te está mirando. Y hermanos, más que palabras, es nuestra vida, nuestro testimonio. Amén, hermanos. Es nuestra vida. Con nuestra vida, hermanos, podemos ganar mucha gente. Con nuestro testimonio, cómo tú te comportas con tus vecinos, cómo te comportas en el trabajo, cómo te comportas ahí, hermanos, en el hogar. O están escuchando los gritos, están escuchando los vecinos, sí, pelean, sus hijos ahí, todo. Entonces, hermanos, tenemos que nosotros meditar, y yo quiero recordarles que Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Ahorita el pueblo de Israel tiene tierra. Ahora han reconocido como capital a Jerusalén. Y hermanos, Dios está respaldando a esa nación. Si Dios te ha hecho una promesa a ti a través de la palabra, que si crees en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa, esa palabra se va a cumplir. Y tú, hermanos, tienes temor, en este caso los que van a viajar, recuerda lo que Dios ha dicho, que donde tú vayas, yo estaré contigo y volveré a traerte, porque no pararé hasta cumplir lo que te he dicho. Hermanos, Dios tiene un plan, tiene un propósito con nosotros, con cada uno de nosotros. Tú tienes que ser consciente, hermanos, que parte de lo que Dios hace es parte del trato de Dios con cada uno de nosotros. Sea aquí, sea en la China, sea donde tú estás, Dios está tratando de pulir tu vida, de formar tu carácter, tu dependencia de Dios. Lo único, hermanos, yo siempre me acuerdo que mi hermana, cuando estuve en Argentina, y con esto termino, y hermanos, me acuerdo que le dije a mi hermana, que todavía era soltera, hace muchos años le di un consejo que es el mismo consejo que doy siempre. Hermana, si tú amas al Señor, si tú le sirves al Señor, todo va a estar bien. La persona que tú elijas, todo va a estar bien. ¿Por qué yo digo siempre eso, hermano? Yo siempre digo que Dios nunca deja que sus hijos se metan con sus iguales, o deja que se metan con sus iguales. Si tú amas a Dios, amas, pero que amas a Dios. Y cuando yo amo de Dios, es de esas actitudes que yo he hablado. Amas a Dios y tu vida está en las manos de Dios. Dios nunca va a, escúchame bien, Dios nunca va a permitir y te va a dar un rufián por esposo. Nunca lo va a permitir. Y si hay una persona que quiere hacerte daño o engañarte, Dios lo va a sacar. Pero Dios te va a librar de esas personas. Si tú amas a Dios, Dios te va a encaminar y las cosas se van a acomodar. Es decir, como pastor, mi consejo es para las personas: solamente tú ora, ama a Dios, sé obediente a su palabra, sírvele a Dios de donde esté. Lo demás no interesa. Todo lo demás Dios te lo va a dar. Todo lo demás. El secreto está en servirle a Dios. Servirle a Dios. Dios te va a bendecir. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todas las que tú desees. Y eso debemos inculcarle a nuestros hijos. Solamente la seguridad está en Cristo. No está en el trabajo. No está en que yo tenga que me pagan mensual. No está en mi seguro. Eso no. La seguridad está en Jesucristo. Él es nuestra seguridad. Yo puedo tener buen trabajo y todo, salgo y me mata el carro. Nada es seguro. Nuestra seguridad está en Jesucristo, hermano. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y vamos a cerrar nuestras vistas. Gracias, Señor Jesús.